Atención a la última hora porque hace unos días informábamos del sospechoso de la muerte de Liam Payne y ahora parece ser que autoridades argentinas están confirmando efectivamente la detención de este personaje. Fue el 16 de octubre cuando la muerte de Liam Payne paralizó prácticamente el mundo de la música y yo creo que fue un poquito más allá. El cantante de One Direction cayó del tercer piso de la habitación donde se hospedó en Palermo, Argentina. El fandom que tienen en ese país de esa boy band se unió para dejar un emotivo altar a las afueras del Hotel Casa Sur, pero las especulaciones sobre el verdadero motivo de su muerte comenzaron a surgir desde un suicidio hasta un implicado, que parece ser esta persona. Incluso se habló de que su novia, Kate Cassidy, pudo estar involucrada en su muerte. Los primeros informes de la autopsia señalaron que Liam Payne habría fallecido al momento de su caída sin posibilidad de reanimación. Esto debido a una serie de fracturas en el cráneo, tórax, abdomen y miembros, catalogándolo como politraumatismo y hemorragia interna. A eso hay que sumarle un examen toxicológico que reveló que tenía en su organismo un cóctel potente de varias sustancias. Habría sido precisamente el consumo de estas las que los primeros informes revelaron que terminara en un estado de inconsciencia, razón por la que cayó desmayado desde su balcón, pese a que hubo quienes pensaron que había sido parte de un suicidio al no presentar indicio de posar sus brazos como un mecanismo de defensa. Y otra gente pensó que fue empujado. De hecho, hay una conspiración por ahí que yo la verdad en un principio no me lo creía mucho, pero en la que apuntan efectivamente a que, bueno, pues digamos que se labró muchos enemigos en la música y estos enemigos habrían recurrido a mafias de su país o de otros que le pillasen cerca para acabar con la vida de Liam Payne. Es una teoría bastante rebuscada, pero ahora mismo yo diría que nada se descarta. Las cámaras de seguridad no se han difundido públicamente, siguen en poder de la justicia y lo que muestran es que él se desmaya en el balcón y que eso provoca su caída. Él no intenta arrojarse, él no intenta acabar con su vida, pero obviamente estaba en un estado que dicen que no fue autoinducido, sino que fue efectivamente otra persona la que le puso en esa posición. El sospechoso, el trabajador del hotel en el que se hospedaba ahí en Argentina y que le suministró parte de esas sustancias y están investigando qué más. Hay otra teoría por ahí que en su momento se descartó, pero ahora la han reformulado como teoría del juego, que apuntan a que Liam Payne, debido al estado intoxicado en el que se encontraba, pudo haberse lanzado desde el balcón pensando que caería sobre una piscina, acabando así con su muerte, pero un vídeo de su padre dejaría ver que no cree en las primeras versiones que se han dado. Además se le puede ver inclinándose intentando replicar lo que le sucedió a su hijo. Mientras la causa de la muerte de Liam Payne termina de ser esclarecida, las autoridades han empezado a buscar sospechosos y en esta hay una serie de fotos que han salido a la luz en las que él aparecería pues en estado de calma, nada alterado, nada nervioso, nada que ver un poco con la situación en la que se encontraría en esa habitación totalmente destrozada. Pues al parecer se habría interrumpido esta calma, como decimos, tras haber recibido un misterioso correo electrónico, un email, del que todavía se desconoce su contenido. Eso habría desencadenado en él un ataque violento, deshaciendo la habitación en la que estaba. Bueno, en concreto, en su momento también se puso sobre la palestra a su manager, porque, bueno, en principio lo dejó solo, no pudo conseguir sustancias, llamó supuestamente a dos señoritas, rompió la tele de la habitación, no le quería pagar a las señoritas, las sustancias se las dio esta persona del hotel que ya habrían identificado y que incluso parece ser que el hotel habría despedido solo días después de la muerte de Liam. Esto ahora mismo es la información que se está dando desde Argentina.
la persona está localizada, la persona estaría en dependencias policiales ahora mismo a la espera de ser interrogado para que comenten. Ya, la policía ya esta persona lo tenía en la mira, en el punto de mira, porque al parecer no era un suministrador de sustancias, sino más bien una persona que por querer ayudar o con unas intenciones espurias que no entendemos, le habría dado un medicamento contra la ansiedad. Algo que pues podría potenciar precisamente a las sustancias ingeridas que ya él estaba tomando. Pero luego tenemos la otra teoría, la de que efectivamente era un suministrador de sustancias, de varias, de co, de cra, de que, de ex y una forma de metanfe, pues eso, que la autopsia inicial encontró en su sistema. En los medios argentinos se está hablando mucho de este tema mientras se está preparando la repatriación del cuerpo para que su familia lo vele y le dé sepultura. Bueno, pues en este sentido es algo que era bastante esperado. En las próximas horas se repatriará su cuerpo hacia Inglaterra, donde familiares y amigos se reunirán para despedirlo en una misa en la catedral de St. Paul. También hay que decir que en este sentido tenía preparado un single con Sam Pounds que finalmente, bueno, pues se ha retrasado por la presión de los fans. No era el momento, había que en este sentido proteger a la familia y luego pues ya veremos. Geoff Payne, su padre, recorrió la ciudad, visitó el hotel donde falleció su hijo y sus declaraciones son estas. Dice: solo se espera la autorización judicial para trasladar el cuerpo de mi hijo a una funeraria que realizará el embalsamamiento previo al vuelo privado que vamos a hacer hacia Europa. El funeral yo creo que va a reunir a varios miembros de la antigua agrupación, así como a personalidades potentes del mundo de la música anglosajona. Mientras los fans, es un poco la cara y la cruz, han desarmado el altar improvisado en honor a Liam frente al hotel, que por cierto su padre pues agradeció los gestos de afecto hacia su hijo. Y bueno, pues estas son las últimas noticias. Yo creo que lo más fuerte es la persona del hotel, el principal sospechoso para la policía argentina, para las autoridades de aquel país, que lo han puesto en el punto de mira y que, bueno, pues trabajan bajo varias hipótesis. La autopsia dice lo que dice, efectivamente, pero hay que ver un poco el previo. Ahí puede estar un poco la clave del asunto y las verdaderas causas de la muerte de Liam Payne.